¿Sabías que ahora puedes tener el software de gestión que utilizan los negocios fitness con más éxito del mundo como SmartFit y con tan solo un clic? Descubre la tecnología y metodología que te hará triunfar en el sector. Lo tienes fácil con Training Gym. We are the business intelligence for the fitness industry. Fitness clubs to improve the decision-making process and to get better results in retention, sales, and revenues. Fitness KPI. With Fitness KPI you will have 150 KPIs updated daily. Anna, the virtual consultant 24/7. Automatic integration with any database. And user-friendly dashboard. 100% integrated with Fitness KPI, selling more and growing consistently will be easier thanks to the automation of actions proposed by Anna, the AI of Fitness KPI. With Fitness KPI you will take your business to the next level because you will make decisions based on data, not only on intuition. In Fitness KPI, we go from data to actions. Buenas tardes, buenas noches, buenos días Mercado Fitness. Feliz de tenerlos aquí una vez más en este espacio en el que hoy vamos a compartir con dos amigos del otro lado del charco, como nos gusta decir a nosotros. Del otro lado del Atlántico nos acompañan hoy Rafa Martos de Training Gym y Pablo Viñaspre de Fitness KPI, dos amigos de la casa que en los últimos meses se abocaron a desarrollar en conjunto dos empresas que manejan un volumen muy importante de información del sector. Desarrollaron en conjunto un informe que fue presentado hace algunas semanas y que los que no hayan tenido oportunidad de verlo seguramente vamos a compartir durante esta conferencia y después vamos a publicar en todos lados el link para que puedan descargarse ese informe, un informe global en el que comparan algunos indicadores de nuestro negocio, comparando lo que sucede en Europa con la realidad en América Latina. Así que sobre eso vamos a conversar hoy, vamos a hablar un poco de tendencias, vamos a hablar un poco de KPIs, de indicadores, de los retos que enfrenta el sector. Así que de eso va la próxima media hora. Pablo, Rafa, feliz de tenerlos aquí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Guille, un placer estar aquí compartiendo con todos vosotros. Muy bien, muy contento Guille como siempre y en esta ocasión con Pablo, así que con muchas ganas de contar datos y de aportar valor, a ver si ayudamos a que esto siga creciendo, ¿no? Bien, primera pregunta para ustedes y a medida que transcurra esta sesión, este webinar, le voy a pedir a todos que los que quieran pueden ir en el chat o usando la herramienta de preguntas y respuestas, pueden ir compartiendo o haciendo algunas preguntas, así se las transmito después a Pablo y a Rafa. La primera es si hubo algo en este trabajo que hicieron que los sorprendiera, algún dato que surgió y no esperaban, algo que los haya sorprendido. Rafa, dale tú, va. Bueno, yo creo que los datos en general no me han sorprendido mucho. Es cierto que la cocina del dato, ¿no? Pablo y el equipo de Training Gym ha estado pues, dándole más tiempo, más cariño y demás, pero en las conclusiones de los datos relevantes, Latinoamérica es una industria un pelín más inmadura que el mercado europeo y los datos y las conclusiones finales pues apuntan un poco hacia ahí, ¿no? No hay datos que me sorprendan en exceso. La pirámide de población, o sea, todo tiene sentido y luego explicaremos un poco el porqué, pero no había un dato que me haya sorprendido muchísimo, teniendo en cuenta que la rotación en Latinoamérica es bastante más alta porque existen menos procesos para que el cliente tenga más fácil permanecer en el negocio, ¿no? Pablo. Sí, un poco en esa línea, me has podido sorprender cómo de claro los datos revelan la diferencia de madurez de ambos mercados, ¿no? Y también la relación que existe entre oferta y demanda, ¿no? Porque dices, vale, en Latinoamérica ha crecido mucho menos en socios que Europa.
Vale, eso es, ¿cuál es la causa? ¿Que la oferta no es buena o que la demanda no está preparada y la gente todavía no tiene el hábito? Pues es una mezcla de las dos cosas, pero es que van juntas, ¿no? Es decir, al final vemos que el volumen de los clubes es mucho más pequeño, que son clubes menos profesionalizados, y eso lo vemos, que hablaremos luego en el churn, que es mucho más alto, pero al mismo tiempo vemos que aunque el potencial de Latinoamérica es enorme, porque la penetración todavía es muy baja, todavía no está teniendo la afluencia que está teniendo gimnasios en Europa, ¿no? Porque la población todavía no está concienciada al mismo nivel que en Europa y no está preparada. Entonces, las dos cosas van muy unidas, la oferta y la demanda, y van juntas. Es decir, una mejor oferta estimulará la demanda y una demanda también que madure hará que mejore también la oferta. Entonces, la unión entre esas dos cosas me ha sorprendido. Cuando hablan de inmadurez en, en los mercados o en los actores dentro del sector en América Latina, específicamente a qué se refieren o en qué rasgos notan más esa inmadurez. Bueno, yo identifico la inmadurez en general en los procesos, en el número y el tamaño de los clubes, en el volumen de club y la competencia que hay, por ejemplo, ¿no? en España. Cuando hablamos del segmento low cost, pues hablamos de 20 cadenas de gimnasios que están operando, donde, pues un poco lo que decía Pablo, ¿no? Oferta y demanda. Pues hay mucha más competitividad, los precios son más accesibles. Una de las reflexiones más relevantes de la industria de Latinoamérica es cuánto, o sea, el 80% del mercado vende planes anuales anticipados. Eso en Europa no existe, ¿no? Son datos que te dan una visión global de que el mercado todavía es mucho menos competitivo, menos maduro, y eso hace que también tenga un impacto en el crecimiento, en diferentes aspectos. Pero desde el punto de vista de la gestión, todavía Europa tiene una gestión mucho más eficiente porque el mercado es más competitivo y el cliente es más maduro y exige tener una gestión más completa. Desde el punto de vista de la oferta, de las posibilidades que tienes de encontrar un club o varios clubes low cost o varios clubes de segmento premium o varios modelos de negocio boutique, todavía a Latinoamérica le queda mucho por recorrer, y eso es muy bueno, ¿no? Porque hay una oportunidad bestial en el mercado, pero existen diferencias relevantes entre ambas industrias, en cómo se configuran las instalaciones, en el look and feel, en todo en general, sí. Sí, hay un par de indicadores que para mí son claves que muestran la madurez de un mercado. Una es la tasa de deserción o rotación o churn o como queremos llamarle. Es cuántas bajas tengo, ¿no? Y los valores que hemos visto en el informe es que Latinoamérica tiene una tasa de deserción el doble que la de Europa, prácticamente un 120%. Claro, un mercado así es imposible que tenga un crecimiento sostenible. Y luego en la fidelización, que es un tema súper complejo y que interviene en muchos factores, pero cuando tú ves valores tan altos de rotación, sabes que hay un problema primero que hay que solucionar. Y ese problema tiene que ver con el pricing y con las formas de pago. Es decir, Europa no está en niveles de deserción de 50 y pico por ciento porque esté haciendo muchísimas cosas bien, pero algunos básicos lo está haciendo bien. Entonces, tú cuando tienes un modelo de negocio en el que estás cobrando en efectivo gran parte de tus clientes, que no tienes un pago recurrente por banco domiciliado o por tarjeta de crédito, es imposible tener una rotación decente. Y si no la tienes, es imposible crecer de manera sostenida. Entonces, todo eso va junto. Entonces, hay algunos problemas gordos que si no se solucionan, por muy bien que hagas la instalación, por muy buen servicio que des, por muy buena experiencia que des, es imposible que acabes solucionando. Entonces, para mí, Pablo, para mí eso se refleja en ese dato del chart, que es sorprendente. Tú no puedes perder más del 100% de tus clientes cada año y querer mantener eso, porque a la que el mercado se vuelva competitivo, que se volverá, no vas a tener la capacidad de reponer todo ese volumen. Claro. em, siendo un aspecto un poco más básico para quienes no tengan del todo claro el concepto de churn o de rotación,
¿Podrías explicar la fórmula básica para medirlo? Sí, es muy sencilla. El churn se coge en toda, por ejemplo, si estuviéramos hablando del mes de abril, cogerías todas las bajas que has tenido en el mes de abril y las dividirías por el número de socios que tenías a principio de abril. Esa es la forma correcta de hacerlo. Coges todas las bajas de un mes y lo divides por el número de socios que tenías a principio del mes. Y eso te va a dar un porcentaje. ¿Vale? Como calculamos el anual, es sumando todos los meses. Es decir, si tú coges esos 120% que tiene Latinoamérica o el 58% que tiene Europa y lo divides entre 12, eso es más o menos el chart que te sale mensual. Entonces, si alguien quiere hacerlo, sería así. Si sois conscientes de las bajas que habéis tenido en el mes de abril, por ejemplo, dividirlo por el número de socios. Si estáis Cuando, en América y os sale un chart de aproximadamente de un 10%, estaríais en la media de Latinoamérica. Si os sale un chart de más o menos del 4,8 o 5%, estaríais en la media de lo que sería mensual en Europa. em, cuando hablas de una rotación o un churn decente, ¿ese es el número? ¿4,8% sería aceptable decente? Sí, bueno, para nosotros decente es estar por debajo de un 4 mensual, ¿vale? Y Ujú. los mejores clubes están por debajo de un 3 mensual. Pero esos ya son los mejores clubes, están con churn anual, pues eso, de un 25 o 30%. Estar por debajo de 4 son valores muy buenos. Estar en cómo está la media de Europa, que son prácticamente 60, si, si lo analizas sigue siendo una rotación elevada, ¿eh? Quiere decir que cada año pierdes un volumen igual al 60% de tu cartera de clientes. No, no es el 120, pero sigue siendo elevada, ¿eh? Quizás lo pongo en aprieto con la pregunta. Tienen información desagregada por dos motivos. La primera es que América Latina, bueno, son 33 países. Entonces, es lo mismo México y Brasil que Chile o Colombia. Sería la primera pregunta, si es que se relevó así. Y la segunda en cuanto a los modelos, o sea, ¿están haciéndolo tan mal los boutique como los low cost, los del segmento medio? Me refiero en América Latina. Entiendo que 120% es un promedio, y quería saber si tenían esa información desagregada según los modelos de negocio de los gimnasios. Rafa, no sé si quieres contestar. La información la Bueno, o tenemos, sea, el la resto no la información, tenemos. claro, o sea, sí, Pablo, o sea, al final la información tenemos desagregada, obviamente lo que hemos ha sido agruparla para tener datos pues más globales, ¿no? Pero tenemos por países y tenemos segmentos de modelos de negocio. Es cierto que para hacer un informe un poco más global y que podamos dar visibilidad en el mercado de forma más global, lo hemos publicado así, pero tenemos información más segmentada. Nos gustaría ir avanzando a medida que este informe, que lo queremos hacer de manera periódica, tengamos mucho más volumen de datos y de clubes y haciéndolo un poco más segmentado, ¿no? Pero decidimos hacerlo así, Pablo, porque, bueno, Pablo lideró un poco el proyecto porque el dato más global tenía más sentido, ¿no? Sí, al final hay que respetar que la muestra sea representativa, ¿no? Cuando empiezas a segmentar mucho, también pierdes representatividad. Pero sí, sería curioso analizar si hay diferencias significativas. Ahora no tenemos en mente el dato. Entonces, fuera de lo que es churn, ¿alguna otra diferencia sustancial en Bueno, indicadores? comentaba Rafa antes el tamaño de los clubes, ¿no? También, que prácticamente clubes bastante más grandes en Europa. Y esto es fácil de entender, porque es un tema de rentabilidad y de eficiencia. Esto, cuando lo llevamos al mundo de los restaurantes, es muy sencillo. Si tú vas a un restaurante que tiene 3 mesas y te cobran el menú a un precio bajo, es imposible que sea rentable ese negocio. Es decir, que si tú quieres ir a precio bajo, tienes que tener un restaurante muy grande con muchísimas mesas y ir a volumen.
Lo mismo pasa en los gimnasios, ¿no? Entonces, con el problema de que, claro, hay una diferencia importante en tamaño, pero no hay una diferencia en precio. Con lo cual, al final, también eso es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, uno de los frenos que va a tener la industria en Latinoamérica, si quiere desarrollarse en los próximos años, es que tienen que mejorar la rentabilidad de los negocios. ¿Vale? Y esa rentabilidad de los negocios se consigue. Una, aumentando la vida media del cliente. Quiere decir reduciendo el churn. Y el primer paso para reducir el churn es pagos automáticos. Porque si no haces pagos automáticos es que no sabes ni cuántos clientes tienes, porque no sabes si te van a pagar ese mes o no. Es decir, no sabes ni los clientes que tienes. Y el segundo paso es al final tener una relación entre precio y volumen que te permita unos niveles de rentabilidad, que te permita reinvertir, abrir nuevos locales, y mejorar, innovar, etc. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes locales pequeños, pero no puedes cobrar mucho, ahí tienes un problema en el modelo de negocio. Entonces, vamos a ver los próximos años el mercado cómo va a espacios algo más grandes. Como ese restaurante, en vez de 3 mesas, van a poner 20. Rafa, ¿algo para agregar en ese sentido? Sí, bueno, yo creo que son datos, ¿no? Diferentes. El tamaño de los clubes y el número de clientes por club en Europa es prácticamente más del doble o el doble. En cuanto a la población, pues es lógico, ¿no? Europa tiene una población mucho más adulta, y la edad promedio pues pasa en Europa unos... O sea, son varios años de diferencia lo que hay entre la gente que hay. Menores de 40 años en Latinoamérica son casi el 65% y menores de 40 años en Europa son el 54%. Entonces, hay mucha más gente joven en Latinoamérica que en Europa y bueno, al final sí que hemos visto que el uso de la instalación, que sea al menos 4 veces al mes, está muy similar, pero es un comportamiento que ha venido un poco adueñado por la generación más joven que está asistiendo de manera más masiva a los clubes y esa tasa después del COVID de asistencia y ratio de uso del gimnasio por mes se ha elevado bastante. Pero en general, como decía Pablo, el tema de la rotación es fundamental y es el principal indicador que va a hacer que la industria madure. Además, es curioso el tema de la gente joven, porque si tú analizas todos los estudios, informes de años anteriores, siempre te decían que la gente joven era la más infiel, porque tenían menos estabilidad económica y tenían vidas pues más así, y que los más fieles eran los más mayores. Después del COVID, lo que hemos visto en Europa, que yo creo que en Latinoamérica todavía no se ha visto porque es otra dinámica, pero lo que hemos visto en Europa es que la gente joven, como dice Rafa, son los que han soportado la recuperación de la industria después del COVID, han venido en masa a los gimnasios, están usándolos muchos y cuando analizamos la fidelización de la gente joven, es la fidelización más alta de todas las franjas de edad. Y ahora tenemos los clientes más jóvenes, más fieles, son los más jóvenes y los más mayores. Y los que más rotan son la generación de entremedia. Yo creo que a Latinoamérica todavía no ha llegado esto y todavía la gente joven es un perfil como el que teníamos antes del COVID en Europa, que es todavía un perfil que rota bastante. Y eso tiene que ver también con la cultura de la gente, pero la cultura va a ir evolucionando porque estamos súper globalizados. Entonces, lo que necesitamos es que los operadores sean capaces de absorber esa demanda con las necesidades que tiene y con la calidad que buscan. Y adicional, Pablo, totalmente de acuerdo a eso, o sea, adicionalmente a esto, y yo creo que la tasa de rotación de la gente joven es menor por un componente que nosotros hemos analizado en otro informe que nos ha dejado totalmente sorprendidos, o sea, no sorprendidos porque entendíamos que tenía sentido, pero sí que nos ha dado un dato muy relevante, y es que la gente que va a entrenar con amigos pasa de 6 meses de vida media a 36 meses. Y estos jóvenes tienen un componente social donde van en grupo a entrenar y tiene mucho que ver, ¿no? Que cuando vas a entrenar con grupos, pues el entrenamiento de entrada es más divertido y es mucho más gratificante y además ese concepto de la intimidación, ¿no? Te sientes más intimidado en un gimnasio cuando vas con un amigo y demás. Es muy diferente la experiencia desde el primer día
y unos tiran de otros, ¿no? Y es cierto que en los jóvenes ahí entrenan más en grupo. Yo creo que eso ha hecho que también la rotación de los clientes en ese segmento concreto sea mucho menor por ese entrenamiento en grupo. Y creo que el componente social es algo que, si hablábamos, ¿no?, de el principal ratio o acción que vamos a ver que ese ratio de rotación baje en Latinoamérica, que estoy de acuerdo con Pablo, que es el pago recurrente. Es que, o sea, renovar los clientes cada mes, como si le decimos a un cliente en Netflix que vaya cada mes a pagar un sitio físico. ¿Qué rotación tendría Netflix, no? Sería bestial. El segundo componente, aparte de hacer que los pagos sean automáticos, sería que la gente vaya a entrenar en grupo o vaya a entrenar con un amigo, porque va a disparar esa tasa, va a mejorar mucho la tasa de rotación que tiene Latinoamérica. Sí, va a mejorar por lo que decías, que unos tiran de otros. Los jóvenes van prácticamente cada día al gimnasio y van a veces sin ganas de entrenar. Pues no entrenará mucho ese día, pero va allí porque se encuentra con su gente en su ambiente y es su forma de pasar el tiempo libre. Y eso es brutal para nosotros. Y eso demuestra una vez más que la fidelización está muy relacionada con el nivel de uso. Y todavía tenemos niveles de uso tanto en Europa como en Latinoamérica muy bajos. Tenemos todavía porcentajes muy altos de gente que no va ni 4 veces al mes, que es menos de una vez a la semana. ¿Qué cantidad de usos al mes dio en promedio? Pues sí, tengo aquí Pablo, que usen menos de 4 veces al mes, sí, un 60 y prácticamente un 63, un 64% de los clientes. O sea, más de la mitad de los clientes van menos de una vez por semana. Bajísimo. Claro, sí. sí, pero esto es el inicio de toda una cadena, ¿eh? Cuando yo voy poco, me cuestiono si vale la pena por lo que estoy pagando, con lo cual aumenta la rotación. Y además tengo mucha más sensibilidad al precio, Esa era porque, la pregunta que iba. claro, ¿Es un prejuicio mío o ese segmento, históricamente el de los más jóvenes, es más sensible al precio? Yo diría que no, ¿eh? yo Diría, tampoco. yo diría que no es nada más, no es más sensible al precio. Yo creo que el precio es valor percibido. Y obviamente, si tú no lo utilizas, algo te parece carísimo. Sin embargo, si lo utilizas y le sacas partido, pues puedes subir los precios. Y hay muchos modelos que están subiendo mucho los precios, y siguen teniendo los clubes llenos. Y, por ejemplo, España es un caso bestial, donde la gente, España creo que es el país donde más clubes de CrossFit después de Estados Unidos hay, y donde el ticket medio de un centro de CrossFit es superior a 60, 70 euros, y están llenos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, y están llenos de gente joven. Yo creo que el precio no es una decisión de compra. No es que lo crea, estoy totalmente seguro que no es una decisión de compra. No hay datos, ¿no?, para contrastarlo así, pero no es una decisión de compra, sino el valor percibido. Es decir, si tú no utilizas algo, te parece muy caro. Si no encuentras valor en algo, te va a parecer muy caro. Sin embargo, si creas una comunidad, haces que sea un espacio importante en la vida de las personas, va a estar dispuesto a pagarlo, y existen modelos que así lo demuestran. Y el caso de CrossFit, podría poner muchos más, pero en España CrossFit es súper reconocido, ¿no? Sí, si además lo llevamos cuando hablamos de precio, pues bueno, si tú pasas de 32 euros, que es la cuota media en Europa, si pasas de 32 euros a 75 euros, pues obviamente tendrá un gran efecto sobre la demanda y puedes perder clientes. Pero al final, cuando hablamos de cambios en el precio de 2, 3, 4, 5 euros al mes, si realmente lo estás aprovechando, lo pagas y no pasa nada. Entonces, y claro, 5 euros puede parecer nada para una persona, pero 5 euros multiplicado por 1000 clientes por 12 meses es muchísimo dinero. Puede ser lo que marca tener un margen de beneficio o no tenerlo. Entonces, bueno, pues es uno de los motivos por los que está habiendo en Europa una escalada al alza a los precios, porque sabemos que la relación calidad-precio está desproporcionada. Y ese es un error que debería intentar evitar Latinoamérica, aprendiendo de lo que ha pasado en Europa. Europa ha pasado por unos años en los que se decidió
que íbamos a tener mejores instalaciones. Se empezó a dar calidad, 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 y nada de esas mejoras se repercutió en el precio. Incluso al contrario. Porque si tú analizas los precios hace 20 años y ahora, estamos cobrando menos que hace 20 años. A pesar de que los clubes dan una calidad mucho mayor en todo, en instalaciones y en todo. Pero ¿por qué ha pasado eso? Ha pasado eso porque entendías que la calidad total era necesaria y que querías mejorar la calidad, pero no tenías el valor de subir los precios porque la competencia cada vez era mayor. Y eso es un grandísimo error estratégico. Porque cualquier calidad, cualquier innovación no tiene sentido si no eres capaz de recuperar parte de eso. Y se recupera con el precio. Entonces, lo que tiene que hacer Latinoamérica es, sí, mejorar y dar más calidad, pero si esa calidad realmente que se aseguren que aporta valor al cliente y parte de ese valor lo tienes que recuperar a través del precio y luego usarlo para seguir haciendo cosas. Em, Nosotros estamos regularmente preguntándole al mercado muchas de las mismas preguntas que ustedes seguramente han hecho en el estudio y definitivamente el pago anticipado y el efectivo como moneda de pago aparece siempre en primer lugar. Em, Desde mi punto de vista, en gran parte eso se debe también al enorme grado de informalidad que todavía hay en nuestra industria. Em, pero dejando de lado la informalidad, y como seguramente muchos de los que están aquí presentes y van a escuchar después, todavía también usan el efectivo como medio principal y son minoría los que han adoptado la suscripción o el pago recurrente como modelo de cobro. Les pido a los dos dos argumentos rápidos y diferentes entre ustedes de por qué es una buena idea migrar hacia un modelo de recurrente por un cobro automático domiciliado o en tarjeta de crédito. Si tienen que ser diferentes, voy a hablar yo primero, porque Rafa es más imaginativo que yo. Y el primero es claro, es porque no hay otra opción. No hay otra opción. Mira, ya no pasa en Europa, pero a mí me ha tocado, hace años me tocó bastantes veces hacer ese cambio en clubes y fui súper radical haciéndolo. Y solo ese cambio genera mejoras de un 30 o un 40% automáticas en la situación del club. Es decir, no hay otra opción. Y tú puedes decir, no, es que aquí no tienen el hábito. ¿El hábito qué lo tienen que generar? ¿Ellos o nosotros como empresa tenemos que marcarle las formas? No, es que tienen mucho dinero en B y tienen que usarlo, pues que lo usen en otros negocios. ¿Vale? Pero es que no tienes otra opción. No tienes otra opción. Y cuanto antes te des cuenta de que no tienes otra opción, antes lo harás, porque lo acabarás haciendo tarde y lo acabarás haciendo mal. Entonces, hazlo ya desde el principio. Tiene que haber un status quo en el pago, por una sencilla razón. El negocio de los gimnasios es un negocio de elevadísimos costes fijos. ¿Qué quiere decir? Que son costes que los tienes venga o no venga el cliente, son fijos. Entonces, tú cuando tienes un negocio de costes fijos, tienes que intentar que tu ingreso sea fijo. La única forma de que tu ingreso sea fijo y no tenga una variabilidad enorme cada mes es que sea automatizado recurrente. No hay otra. Mientras vayas con un modelo de costes fijos e ingreso variable, estás muerto. Bueno, el argumento que daría es sencillo, o sea, totalmente de acuerdo con Pablo, pero diría además, señores, fíjense lo que ha pasado en el resto de la industria, o sea, ¿por qué Europa está, o España, o Portugal, está en una tasa de la población que hace actividad física de manera regular de un 13, un 12, y Latinoamérica está en un 2? Pues porque existe una de las variables más relevantes, el pago recurrente, o sea, es que le estamos pidiendo, es de locos, o sea, a los clientes le estamos pidiendo que se esfuercen y nos paguen. Imagínate que ponemos en la carretera, una persona hace una zanja y después de hacer una zanja y hacer una obra le pedimos que nos paguen. O sea, le estamos pidiendo que se esfuercen y nos paguen. Por nuestra fisionomía estamos hechos para ahorrar energía, no para gastarla. Pero encima le pedimos que nos paguen, pero es que además cada mes le pedimos que vayan al gimnasio a pagarnos el día 1 religiosamente y haciendo un esfuerzo. Entonces, como industria tenemos que evitar que los clientes hagan esfuerzos para poder continuar haciendo actividad física. Ya tienen suficiente esfuerzo como entrenar cada día y vencer a su mente para hacer actividad física. Con el tiempo descubres que tiene muchísimos beneficios, pero eso no es fácil de descubrirlo hasta que no genera un hábito. Entonces, no hagamos
no hagamos más fricciones para que el cliente continúe con nosotros. Y esto no lo hemos inventado nosotros, tienen que mirar al resto de las industrias que son más maduras que la industria donde ellos están. Y el camino está hecho, o sea, lo que yo diría es, hostia, si ellos tienen el triple o el cuádruple o 10 veces más clientes activos que van al gimnasio de manera regular, algo tendremos que copiar de ellos. Y esto es un indicador que cambia la industria por completo. Así que miren a su alrededor, miren los mercados, miren lo que ha pasado y ese es como mi mensaje. Y que pierdan el miedo, que lo hemos hecho en otras industrias y no ha pasado nada. Cualquier efecto negativo es muy inferior a todo lo positivo que van a sacar. Total. Entonces, no pasa nada, que no tengan miedo, que lo prueben y que empiecen y ya está. Y luego les consume un montón de recursos el tener que tener gente cobrando ahí cada día. Y luego el descontrol que tienen del negocio. Yo reto a cualquiera que esté en ese modelo de negocio a que me diga cuántos clientes tiene. No lo saben. No lo saben porque tú Imposible. estás a día Imposible. 15, estás a día 15 y que no te ha venido a pagar, te va a pagar, no te va a pagar, va a venir, te va a negociar cuando venga a pagar, ¿qué va a pasar ahí? Entonces no sabes ni los clientes que tienes. Ya no te hablo de otros KPIs, ¿eh? Em, Hablando específicamente de KPIs en la comparación, de lo que más hablamos hasta ahora fue sobre rotación. ¿Algún otro que en la comparación valga la pena destacar, en el que hayan encontrado diferencias muy grandes? Bueno, Pablo hablaba al principio del crecimiento, ¿no? De la oferta y la demanda. Es otro indicador, ¿no? Que es relevante, ¿no? En Europa estamos creciendo a un 20% el número de clientes y en LATAM se ha crecido en un 2,4% el número de clientes. Es un dato relevante y es un dato relevante por lo que decía un poco Pablo, ¿no? O sea, y lo que decimos ahora, si tú le exiges a un cliente que te pague $2.000 para poder apuntarse a un gimnasio, si son, no sé, 180, $150 por mes, y tiene que pagarte 10 meses por anticipado o 12 meses por anticipado, o sea, obviamente el público al que te puedes dirigir solo por el tema de precio es un estatus social muy pequeño. Entonces está eliminando mucho público, además que el público en Latinoamérica no hay tanta clase media como en Europa, por tanto el precio creo que está siendo un factor que está haciendo poner muchas fricciones en el proceso. Y luego otra de las variables importantes es el tamaño de los clubes, ¿no? O sea, el tamaño de los clubes en Latinoamérica suelen ser más clubes de barrio, más pequeñitos, con una oferta muy similar entre ellos. Y creo que el producto poco a poco va a ir diferenciándose, buscando una propuesta de valor muy clara y muy concreta y el tamaño del low cost tiene que crecer muchísimo en Latinoamérica en los próximos años. Sí, yo añadiría también la diferencia de edad o de generación entre Europa y Latinoamérica, con gente de más edad que va en Europa a los gimnasios y gente más joven que va en Latinoamérica. Y creo que eso también es parte de la madurez, ¿no? Porque en Europa hay mucha más cultura de que el ejercicio es necesario para mantener la salud, por lo tanto, gente de todas las edades y los más mayores con más razón hacen deporte y van a los gimnasios. ¿Vale? En Latinoamérica todavía, aunque pueda haber gente así, todavía la mayoría de gente que va es más joven y es gente que es deportista o pseudodeportista pero no hay ese vínculo tan fuerte con la salud, que es una de las cosas que está intentando empujar la industria ahora de forma muy clara en toda Europa. El vínculo vincularse mucho más con el mundo de la salud. Dos últimas preguntas de mi parte y voy a abrir para que empiecen a compartir aquí los compañeros que están presentes en el chat, las preguntas que quieran que les hagamos a Pablo y a Rafa. La primera tiene que ver con tendencias, las dos principales, las dos principales. Pablo, Así. ¿verdad? Bueno, le doy yo, venga. Vale, Bueno, al vale. final yo creo que las tendencias están claras. Tú lo hablabas el otro día, Guillermo. La primera es el entrenamiento de fuerza, ¿no? Y cómo están cambiando los espacios de los clubes, donde ha habido
una incorporación de mucho más género femenino en las salas de musculación, por un lado. Por otro lado, la gente es más joven y el valor que percibe la sociedad por el entrenamiento de fuerza es mucho más significativo. Por tanto, una de las tendencias globales es el entrenamiento de fuerza. Diría que la primera parte es peso libre, entrenamiento funcional y máquinas tipo Hammer, ¿no? Que son máquinas de palanca, son como una tendencia global. El entrenamiento de fuerza en mujeres, sin ninguna duda. Y luego creo que una de las tendencias más relevantes que va a haber la industria ya no es solo el segmento boutique, donde está siendo en algo muy bueno y su propuesta está muy clara: soy bueno en boxeo, soy bueno en pilates, soy bueno en algo concreto y me diferencio y soy el mejor ahí. Y aparte, el look and feel, cómo están hechos los clubes, cómo es la experiencia de esa actividad es totalmente diferente. Y creo que algo que Latinoamérica tiene mucho recorrido y ve una tendencia bestial, igual que en Europa la veo un poco con menos pegada, es los gimnasios discotecas. O sea, esos gimnasios que va a pasártelo bien y que dejamos a un segundo plano el componente sufrimiento, entrenamiento, no pain, no gain, ¿no? O sea, yo voy al gimnasio y quiero conocer una chica o quiero tener un espacio donde voy a socializar o un espacio donde voy a compartir un rato y entreno, pero tampoco me obsesiona el entreno, sino el tener un espacio de diversión en mi vida y tener un espacio de ocio y entretenimiento. Creo que en Latinoamérica va a pegar muy duro eso. Creo que hay una oportunidad de negocio bestial y el componente ocio, entretenimiento va a pegar fuerte, igual que en Europa el componente anti-age, ¿no? Productos que vayan a la tercera, no a la tercera edad, sino a la generación un poco más mayor, que tiene más nivel adquisitivo y que en nuestro caso la pirámide poblacional está permitiendo o tiene sentido que invertamos más por ahí. Van a ser las tendencias que yo veo, aparte de que se van a consolidar muchos grupos de gimnasio de cadenas en los próximos meses y años. Sí, Rafa, ya que has hablado tú de tendencias en producto, yo voy a hablar un poquito de tendencias en la gestión, ¿no? Y creo que las mismas pueden ser igual para Latinoamérica y para Europa, pero igual a diferente nivel o en diferentes soluciones. Pero una tendencia creo que va a ser la hiperpersonalización. Creo que ese es uno de los grandes retos que tiene nuestra industria, que incluso clubes pequeños con 500, 600 socios les cuesta mucho personalizarnos. La mayoría de sus clientes están perdidos. No sabemos nada de ellos, qué hacen, qué dejan de hacer, si están consiguiendo el objetivo. Entonces, recoger información, analizar y no tener todos los clientes en un único grupo, sino crear pequeños segmentos para poder gestionarlos de una forma más personalizada, creo que va a ser una gran tendencia. Y por lo tanto tener datos de esos clientes. Y la segunda gran tendencia para mí va a ser la automatización a través de tecnología. El automatizar todos esos procesos y a través de tecnología, usando inteligencia artificial, y que todo se haga, que no dependa de una persona, sino que un cliente nuevo viene al club, está viniendo poco, está perdiendo motivación, automáticamente el sistema lo detecta, lanza acciones y que el sistema automático trabaje para mejorar retención, ventas, ingresos, etcétera. Comentario de Oscar. Los programas deportivos, entiendo que es una pregunta, Oscar, si no corregime si estás por ahí. ¿Los programas deportivos influyen en la fidelización de los clientes? ¿Qué tanto impacta? Moda fitness versus prescripción médica para la salud física, ya que en Latinoamérica la población está envejeciendo y aún así impacta más la estética que la salud. ¿Comentario al respecto, chicos? Que sin ninguna duda impacta, o sea, en cuanto a la decisión de compra de los usuarios, el impacto que tiene el componente salud y social y estético es mucho más relevante todavía que la salud. La gente no hay tanta motivación por un tema de salud que por un tema de estética y el componente social. La gente quiere pasarlo bien y todo lo que en los programas de actividad física estén complementados por pasarlo bien, conocer gente y disfrutar, tendrá mucho más impacto
que un entrenamiento súper específico con una inclinación del ángulo a 45 grados que te va a permitir mejorar 1 milisegundo en una media maratón, tiene impacto que tengas conocimiento y que los programas estén bien y obviamente estén bien hechos, sí. Ahora, dentro de esa lógica, ¿no?, de servicio que tenemos que dar siendo un prescriptor de actividad física, el componente social, el componente diversión, el componente estético va a tener mucho más impacto en tu negocio a día de hoy que el componente de salud. Esa es mi visión. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte porque todavía para mucha gente la visión de ejercicio y salud, mucha gente no la vincula a un gimnasio. O sea, para mucha gente de la calle, hacer ejercicio para la salud es irse a caminar, salir con la bicicleta, a dar un paseo y llevar una vida activa. Y en parte es así, en una buena parte. Claro, la población no sabe y vamos a tardar años, sobre todo igual en Latinoamérica todavía más, pero vamos a tardar años en que la población de cierta edad entienda la importancia del trabajo de fuerza. Cuando eso se entienda, seguramente será uno de los motivos por los que vendrán al gimnasio mucho más, pero todavía estamos lejos de que tenga el impacto brutal. Y luego a la gente nos gusta hacer cosas que nos divierten y que lo pasamos bien, que hacemos con amigos, con lo cual eso tiene que estar, porque es que si no, pues en vez del gimnasio haré otra cosa o iré 2 meses al gimnasio, me cansaré, volveré 6 meses después, que es lo que pasa con mucha gente. Bien, espacio de preguntas y respuestas de los participantes. Bueno, aquí tenemos. Cuando Alejandra Pantoja, cuando hablan de pago automático, ¿hablarían también de permanencia? No estoy seguro de entender tu pregunta, pero si Sí, claramente están sí, vinculados, muy vinculados los sí, dos. sí, hablábamos justamente del impacto que tiene el pago automático en la permanencia, en mi chart, ¿no? Estamos hablando de que el impacto puede ser entre un 30 y un 40%, la bajada del chart que puedes tener anual, simplemente por tener un sistema donde el cliente no tiene que esforzarse cada mes en ir a pagarte. O sea, tu sistema se va a encargar de cobrarle cada mes y eso tiene un impacto en el negocio bestial. Y veía por ahí comentarios también de, oye, es muy difícil, ¿no? Y el nivel de bancarización de Latinoamérica o de conseguir un TPV virtual. Señores, miren el Smartfit. Monta un gimnasio al día en Latinoamérica y todos sus pagos en todos sus países obligatoriamente son con tarjeta de crédito y con débitos recurrentes. Entonces, no está tan lejos, está ahí, lo podéis ver, lo tenéis cercano y es el caso de éxito más relevante de Latinoamérica. Así que vean la fórmula, estudienlo. Nosotros estamos ya implementando el débito recurrente en muchos países y se puede hacer y lo podemos operar. Así que háganlo. Sí, esa es la excusa que me encontraba yo también cuando trabajaba como consultor, ¿no? Que decían, no, Pablo, es que aquí no hay la cultura. Digo, bueno, pues o lo hacemos o yo no sigo trabajando con vosotros, pues no tiene ningún sentido trabajar en un modelo así. Lo hacíamos con cabeza, bien hecho, y todos son beneficios, no solo en el chart, en los ingresos sobre todo también, ¿eh? Automáticamente suben los ingresos una barbaridad. Respecto a la pregunta, son dos cosas diferentes. Una cosa es el generar un status quo en el pago, es decir, que el cliente no tenga cada mes que hacer el gesto de pagar y decidir si le vale la pena o no le vale la pena. Que eso sea un pago automático y que no pase por su decisión cada mes, es decir, que se renueve automático. Eso es un gran cambio y eso es un sí, un must be, eso tiene que estar. Y el segundo tema es los compromisos. ¿Vale? Que es otro elemento que también ayuda mucho a la fidelización. No es lo mismo tener todos tus clientes en una cuota mensual, aunque sea pago recurrente, que tener parte de ellos con compromisos de un año. Aunque te paguen mes a mes, porque es automático, pero tiene compromiso de un año, porque igual te ha adelantado el mes 12, con lo cual si se va antes pierde el mes 12, con lo cual es una forma de compromiso. ¿Vale? También es todo un mundo eso del pricing, ¿eh? Porque en los compromisos hay que asegurarse también que el cliente sigue pagando mes a mes para que no pierda el hábito, que si se va no te deba dinero para que no le siente mal volver. Es decir, hay una serie de fórmulas para hacerlo de tal manera que cuando vence el periodo no haya una bajada drástica de renovaciones. Entonces hay que también saber hacerlo. Y luego yo desaconsejo mucho permanencias cortas, de 3 meses o 6 meses, creo que no son necesarias. Creo que al final eso erosiona el precio
Estamos haciendo descuento sin aumentar la vida media del cliente porque son compromisos muy cortos. Entonces yo creo que hay que ir a compromisos largos y que los cortos no canibalicen el compromiso largo. Comentario de Mauricio, dice, entiendo que el informe es sobre espacios físicos, pero ¿cómo ven la oportunidad para las aplicaciones de entrenamiento online para entrenar de forma híbrida en casa y en el gimnasio? Bueno, yo aquí, o sea, obviamente creo que es complementar el espacio físico siempre va a ayudar, pero el mercado está diciendo que empresas como Peloton o como un montón de compañías que en la pandemia se dispararon, pues están reduciendo sus ingresos y la gente quiere ir a un gimnasio a entrenar, quiere socializar, quiere compartir y se dio rápidamente la vuelta, ¿no?, a esa tendencia tan explosiva que hubo en la pandemia y que parecía que se iba a consolidar más y de hecho no se está consolidando tanto. Existen muchas personas que se dedican al mundo digital, que ese tipo de personas sí que lo están haciendo muy bien, se centran en dar una buena experiencia digital, en dar un buen servicio digital y les va bien, pero creo que es muy difícil teniendo un club dar un buen servicio en ambos caminos. No tengo un ejemplo claro en el mundo de un club físico que esté haciendo una buena apuesta digital y que esté manteniendo los niveles de pandemia. No sé qué opina Pablo, pero creo que el que es bueno digital es bueno digital, el que es bueno físico es bueno físico. No, yo siempre he pensado, incluso en pandemia, que nosotros nos tenemos que centrar en que venga el cliente a nuestras instalaciones. Y lo digital hay una oferta brutal, además de mega empresas muchas veces con las que no podemos competir. Si puedes usarlo, es un tema de qué esfuerzo me supone. Es decir, si tú puedes complementarlo con poco esfuerzo, hazlo, pero va a ser complicado, a no ser que seas una mega estructura. Entonces yo creo que nosotros nos tenemos que centrar más en nuestro negocio y lo otro, si podemos hacer algo con poquito esfuerzo, lo hacemos, pero no hay. Además, como cliente, no veo ningún motivo por el que, como están montados hoy los gimnasios, no veo ningún motivo, o muy pocos, por los que tenga que hacer mi ejercicio en casa vinculado a los instructores del gimnasio. Y no puedo hacerlo eligiendo yo al influencer que quiera, o a la persona que quiera, o al entrenador que quiera, que es lo que hace la gente. Entonces va a ser muy difícil romper esa dinámica, por lo menos desde el nivel de contacto físico que generamos hoy entre clientes e instructores. Comentario de que hay al respecto dice, en LATAM sí hay algunos pocos haciéndolo bien en el modelo híbrido, sí que ninguno con los niveles de asistencias virtuales de pandemia, lo cual es obvio. Que Rubén habría que dice, analizar, no, perdón, habría que analizar de esos modelos también cuál es la rentabilidad o el valor que aporta ese. Total. El ingreso o sea, puedes tener muchos clientes online, pero ¿qué te reporta, no?, en la cuenta de resultados? Es lo que decíamos antes, está muy bien innovar, pero una innovación que no te genera recursos es una innovación que te hace más pobre. Y de esas, cuantas menos, mejor. Total. Rubén hace un comentario interesante para que ustedes respondan, es en LATAM no es igual el pago por tarjeta y es muy usual que no tengan fondos o denieguen el pago, algo casi imposible en Europa. Yo insisto, o sea, esto no es opcional, tenéis que hacerlo sí o sí, forma parte de la evolución de la industria, podemos buscar miles de excusas, pero SmartFit es la cadena que apunta a un segmento bajo, con un precio bajo en Latinoamérica, y es la cadena de gimnasios que más crece, que más facturación tiene y que más gimnasio está montando. El ejemplo lo tienes ahí y yo miraría un poco hacia ahí. Obviamente, pues no es Europa en cuanto a términos de digitalización y demás, habrá retos, pero esto no es opcional, o sea, no podemos plantearnos no hacerlo. Esa es mi No, y opinión. luego que ese problema ya lo tienen. Lo que pasa es que hoy, no, hoy parece que no lo ven. Es decir, tú hoy ya tienes gente que no te viene a pagar el mes, ¿eh? Porque no tiene fondos. Pero pero no lo ves. El problema es que cuando estás cobrando por tarjeta lo vas a ver, pues mejor, porque si lo ves le podrás poner solución, podrás gestionarlo, podrás hacer cosas. Ten controlado. Lo que no puedes tener es lo de ahora.
Que un tío dice, bueno, este mes creo que voy a ir poco, va, pues no voy, no paso por ahí y no pago. Eso no tiene ningún sentido. Oscar, ¿qué opinan de los programas de bienestar empresariales que hacen convenios para poder entrar a varios clubes? Eh, Está hablando de plataformas integradoras. Nosotros como club que tenemos clientes fidelizados, se mudan a este tipo de pagos más económicos, perdiendo así nosotros como clubes clientes fidelizados y saturándonos más de usuarios no recurrentes. Mi visión, si quieres, Pablo, bueno, o puedes empezar tú, que estoy empezando yo No, últimamente, ¿vale? empieza. Bueno, mi visión es que estamos muy preocupados del 2% de la gente que va a un gimnasio, cuando hay un 98% de la gente que todavía, ¿no?, en Latinoamérica no está yendo de manera regular a un centro. Creo que las plataformas pueden de alguna forma canalizar a algunos clientes, puede ser, pero es que la propuesta de valor para el cliente es tan potente que tenemos que abrazarlas con los brazos bien abiertos, porque nos van a traer más clientes y ya depende de ti que la experiencia en tu club sea tan guau, sea tan bestial, que ese cliente decida no volver a ir a otro club y estar más tiempo en tu club que en otro sitio. Creo que hay un modelo de negocio o clientes para todo. Es cierto que pueden hacer perder cierta rentabilidad a algunos clubes. Habría que estudiar muy bien el caso y analizarlo muy bien. Pero creo que hoy en día están haciendo un trabajo de traer nuevos clientes a los clubes relevantes, o no solo de traerlos, sino de que muchos de los clientes que no irían a un club de manera regular estén yendo, y creo que yo lo adoptaría y trataría de trabajar con ellas de alguna forma. Sí, lo veo igual. Además, muchas de estas plataformas se están centrando en el corporate, en empresas que ya nos va bien que nos traigan ese público y luego tú puedes limitar condiciones de qué volumen te pueden rellenar de de las sesiones, puedes poner condiciones ahí. Yo creo que en este momento es una ayuda. Empezaría a preocuparme si la balanza del poder se volcara mucho hacia ellos, pero lo que estamos viendo en Europa de momento no es así. Entonces los clubes siguen teniendo el control y les supone un ingreso extra. Última pregunta de mi parte para cerrar este espacio. El mayor reto, independientemente de lo que hayan visto en este trabajo, en este relevamiento que hicieron, para nuestro sector, específicamente en América Latina, que es donde tenemos la mayor parte de nuestra audiencia, como industria, el mayor reto. Venga, sí que empiezo yo ahora, Rafa, si me dejas. Dale, dale, claro. Para mí es el mismo para Europa que para Latinoamérica, que es el precio o la relación calidad-precio. Creo que en Europa estamos empezando ahora a ver la punta del iceberg de algunos problemas serios con la contratación de personal. Y es porque somos incapaces de pagar buenos salarios y todo empieza porque somos incapaces de cobrar buenos precios. Entonces, si tú al final eres capaz de cobrar buenos precios, tienes empresas saneadas, tienes un margen de beneficio considerable, puedes pagar mejor a la gente. Si pagas mejor a la gente, atraes más talento. Si atraes más talento, innovas y mejoras más. Y la gente está más tiempo contigo. Porque el problema que estamos viendo ahora en algunos países es que la gente, muchos trabajadores de la industria empiezan a ver la industria como un sitio de paso, igual que ven el que trabaja de camarero en un restaurante, no lo ven como una profesión. Y eso es un gran problema para la industria. Y el inicio de la solución de eso pasa por dejar de ser el ocio más barato que existe, empezar a hablar de valor, no solo de precio en los procesos de venta, sobre todo hablar de valor y en el marketing, hablar de valor de lo que aportamos a la sociedad y empezar a cobrar más. Yo estoy muy de acuerdo ahí contigo, Pablo, y añadiría que para mí el gran reto de la industria es el foco en el cliente. La industria está totalmente centrada y mirándose el ombligo. Y pongo un ejemplo práctico, o sea, el 45% de la inversión en un gimnasio es la maquinaria. Que tú compres un proveedor que vale 100 versus un proveedor que vale 10, tiene un impacto en la decisión de compra del cliente de apenas el 2%. Es decir, el 2% de cada 100 clientes, el 2% de tus clientes decide en tu gimnasio que se apunta por la máquina o por el nombre de la máquina que tienes.
Pongo un ejemplo, ¿eh? Por tanto, si estamos gastando tanto dinero en comprar maquinarias súper bonitas, súper tecnológicas, pero el cliente no lo percibe como valor, es que la industria no está mirando al cliente y escuchando al cliente. Esto es un ejemplo de cómo un negocio puede tener rentabilidad dentro de 5 años o en el año 1, solo por esa decisión, ¿no? O sea, estoy hablando de cómo empezamos a pensar más en cómo piensa el cliente, qué necesita, cómo podemos entregarle más valor, dejar de mirarnos más a nosotros y empezar a mirar más al cliente, escucharlo más, estar más cerca de él, mejorar la experiencia que tienen en los clubes. Tenemos mucho trabajo que hacer por ahí y hacer que los clientes se lo pasen bien, disfruten y quieran volver al día siguiente a nuestras instalaciones. Y creo que cuando eso la industria lo consiga, cuando ponga el foco en el cliente, cuando sea capaz de mejorar la experiencia y hacer que la gente se divierta y se lo pase bien y al día siguiente y cada día tengan ganas de volver a nuestros gimnasios, ahí es donde la industria crecerá ajustando los precios y teniendo buenos márgenes, porque si no hay márgenes, pues nunca tendremos industria. Sí, y en línea con eso o hay otro reto que se me ocurre que es la innovación, ¿no? Porque la industria corre el riesgo de convertirse en un commodity y más con toda la automatización y despersonalización a la que se está sometiendo la industria, se puede convertir en un commodity y eso es muy malo para una industria porque cuando para ti como cliente, todos los clubes son lo mismo, solo eliges por proximidad y por precio. Y eso es una ruina para cualquier industria. Entonces, al final, mantener el nivel de innovación, de diferenciación, de decir, vale, nosotros hacemos las mismas actividades que otros, pero las hacemos a nuestra manera, tenemos nuestra personalidad, igual que tienen las personas, las empresas tienen su personalidad. Entonces, trabajar en eso y generar una cultura de diferenciación y de innovación también para mí es clave. Bueno, les comparto mis apuntes a ver si hice bien los deberes. Entonces, en lo posible para todos, migrar a un modelo de suscripción de pago recurrente como principal herramienta para disminuir los ratios de churn, que fue un término que hoy se mencionó mucho, que es básicamente la rotación de la pérdida que tenemos, el número de pérdida de clientes que tenemos mensualmente. Subir precios. ¿Sí? Para garantizarnos empresas sanas financieramente, rentables y que nos permitan de ese modo poder pagarle mejor al talento humano con el que contamos. Hacer foco en el cliente, el otro de los retos que mencionó Rafa y lo último que sumó Pablo, innovar para diferenciarnos y evitar que nuestros clubes se parezcan y que sean todos iguales. ¿Hice bien los deberes? ¿Tomé Muy nota? bien, Un 10, un ¿Sí? 10. muy bien, muy bien. Sabes que ahora se puede hacer un resumen de la reunión automático, ¿no? Sabía, sí, sabía. No sé, esperaba que Vicky nos sorprendiera hoy invitando a la herramienta porque ya la tenemos, pero bueno, para la próxima la prometemos. Gracias, Pablo. Gracias, Rafa, y gracias a todos los que se sumaron a esta transmisión en vivo y también a todos los que lo van a ver después desde nuestra plataforma de YouTube. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Un abrazo para todos y hasta la próxima.